Muy buen día para todos, bienvenidos a este espacio, gracias por vincularse a él, a estas charlas, a esta iniciativa Ventilatefes 2020. Nos hemos unido en esta oportunidad varias personas, varias empresas con el propósito primero de brindarles contenido de calidad. Hay más de 80 speakers participando en este momento y también vincularnos a una iniciativa muy valiosa que es este Ventilatefes 2020. Nos hemos unido para recaudar fondos necesarios para la compra de ventiladores muy prioritarios para la atención de esta emergencia que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. Y es por eso que queremos motivarlos a que nos sigan apoyando, a que sigan haciendo sus donaciones, que van destinadas a la compra de estos ventiladores muy necesarios para la atención de esta pandemia que ha tenido unos efectos no solo en Colombia, sino a nivel mundial. En esta oportunidad yo les vengo a ofrecer una charla denominada Aspectos legales para emprendedores y empresarios en tiempos de crisis. Les voy a dar unos tips muy importantes sobre el manejo de ciertos aspectos y ciertos efectos que ha dejado esta emergencia en nuestros negocios, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones incluso familiares. Eso ha tenido unos efectos jurídicos también y es por eso que quiero darles unos tips muy valiosos para que puedan manejar ese tipo de situaciones de la mejor forma. Sin más preámbulos, pues bienvenidos a mi charla, sigan apoyándonos, sigan donando a esta iniciativa que es por una muy buena causa. Mi nombre es Omar Rodríguez, yo soy abogado, cuento con una experiencia de aproximadamente 10 años en el asesoramiento legal a empresarios y emprendedores en Colombia. Y bueno, sin más preámbulos, entonces bienvenidos a mi charla y como les dije al principio, síganos apoyando en esta iniciativa que su apoyo es fundamental para que podamos lograr la meta que nos hemos propuesto. Les presento entonces mi charla, se titula Aspectos legales clave en tiempo de crisis. Una charla pues muy pertinente para el momento que estamos viviendo y pues por la necesidad que eso trae. Desde el punto de vista legal vamos a revisar las distintas situaciones que se han ido presentando con ocasión de la aparición de esta pandemia. Para dar un contexto a la situación, vemos que a raíz de las medidas que han tomado pues, los gobiernos locales y el gobierno nacional, nos encontramos en una etapa de aislamiento social obligatorio, que es la medida más pertinente, la medida más efectiva según las estimaciones de los expertos para contener los efectos de la pandemia, para contener la posibilidad de contagiarnos. Y pues ese aislamiento, esa imposibilidad de relacionarnos por lo menos presencialmente, nos trae como efectos inmediatos dificultades con nuestros contratos, con nuestros negocios como los estábamos realizando antes de la aparición de la pandemia, deudas, problemas con clientes, problemas familiares, incluso también problemas de carácter laboral. Y pues toda esta cadena de situaciones tienen una consecuencia de carácter jurídico. Tienen, dependiendo de la situación, una sanción desde el punto de vista jurídico o cualquier otro tipo de consecuencia desde esa óptica. Y pues es pertinente revisar acá entonces la forma adecuada como lo vamos a tratar, cómo vamos a tratar cada una de esas situaciones a raíz de los efectos de la pandemia que como bien se los mostré, pues el efecto inmediato es el aislamiento social obligatorio y las consecuencias desde todo punto de vista que eso trae. La legislación de carácter civil
nos trae en este momento un concepto que vamos a revisar que es el caso fortuito o fuerza mayor, que nos exige la existencia de un hecho que no podamos prevenir, primero. Segundo, que influya directamente en el cumplimiento de mis obligaciones, de nuestras obligaciones, de nuestras distintas obligaciones, pues dependiendo del negocio, dependiendo del contrato, dependiendo de la obligación que tengamos para con otra parte. Que sea imprevisible e irresistible. Ya más adelante vamos a revisar esos dos conceptos de manera particular. Y que a raíz de ese hecho extraordinario, yo me veo en la imposibilidad total de actuar y de cumplir con mis obligaciones. Entonces, estos son los requisitos puntuales para determinar legalmente si una situación que se está presentando es o no constitutiva de un caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, vamos a revisar si realmente la pandemia podría considerarse como tal. Si los efectos de esa pandemia pues nos dan lugar a declararla como si fuese caso fortuito o fuerza mayor. Acá revisamos otro concepto traído desde el derecho comercial, particularmente pues se aplica para contratos de carácter comercial, para negocios comerciales, que es la teoría de la imprevisión, que nos dice que deben presentarse circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles posteriores a la celebración de un contrato. Ese contrato debe ser de ejecución sucesiva, periódica o diferida, y que esas situaciones alteren o agraven la prestación o el cumplimiento de una de las obligaciones o de varias a cargo de una de las partes. Esa parte que se ve afectada con la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, pues debe estar en desventaja frente a la otra. Y entonces debe presentarse un desequilibrio económico total en el contrato o parcial también para una de las partes. Es decir, una desventaja en términos económicos de una parte frente a la otra. Aquí pues se faculta entonces, se puede pedir, si se presenta esa circunstancia, se puede pedir una revisión de los términos de ese contrato, ya apareciendo esa circunstancia en particular. Se configura entonces una excesiva onerosidad para una de las partes. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos económicos, como ya se los mencioné, una de las partes se vea totalmente afectada frente a la otra en el cumplimiento del contrato o en el cumplimiento de las obligaciones. Y pues con esa excesiva onerosidad, una de las partes económicamente se va a ver afectada. Allí se faculta entonces para que se pueda pedir la revisión de los términos del contrato. Normalmente pues se hace con las mismas partes o ante una autoridad, pero pues en este caso las primeras llamadas a hacer una revisión y un ajuste si es necesario en los términos de ese contrato son las mismas partes. Pasamos ahora a verificar los efectos de la pandemia del COVID-19 y hemos identificado puntualmente 4 situaciones que se han presentado a raíz de la aparición de la pandemia y los efectos que ha tenido. En primer lugar, encontramos que hay una imposibilidad de cumplir ciertos plazos y requerimientos de autoridades. Valga poner acá un ejemplo de los plazos que otorgó la DIAN del calendario tributario, pues toda la cadena de situaciones los obligó en cierta medida a flexibilizar el calendario tributario. Y así ha pasado con muchas otras entidades, con muchos otros plazos que definía la ley, han tenido que flexibilizarlos y modificarlos. Se han presentado también efectos económicos
como por ejemplo cierre de comercios, de empresas, de establecimientos. Esto en la parte comercial. Adicionalmente, pues se han presentado afectaciones en los derechos de nosotros como consumidores. En muchos casos una subida de precios, en otros casos todo lo contrario, una baja en los mismos, que pues normalmente pues, afecta a quienes se dedican a la venta. Entonces se presentan los dos fenómenos, tanto una excesiva subida de los precios en perjuicio de los consumidores, como un abaratamiento de mercancías, de servicios también, afectando pues a quienes los ofrecen, a quienes venden. Y pues unas afectaciones muy importantes en el régimen contractual, tanto público como privado. Se han presentado pues suspensiones, terminación de contratos de distintos negocios jurídicos en todas las áreas, y pues también afectaciones en mis obligaciones, tanto entre el sector público y un particular como entre particulares. Entonces es un efecto muy recurrente que se ha presentado a raíz de las circunstancias que rodearon la pandemia y sus efectos en todas las situaciones, negocios jurídicos y toda clase de situaciones que desarrollábamos en nuestra vida normal de empleados, de comerciantes, de emprendedores. Entonces, estas cuatro situaciones así muy puntuales que se presentaron, que se están presentando en este momento, son las que afectan el normal desarrollo de nuestras relaciones. Pueden existir otras más derivadas de esas cuatro, pero en principio son las más recurrentes y más puntuales que se pueden citar. En cuanto al caso fortuito o fuerza mayor, encontramos en la ley colombiana, en el Código Civil particularmente, que regula este tipo de situaciones desde el punto de vista civil y que se aplica pues también al derecho comercial y a otro tipo de relaciones jurídicas, la existencia de ciertos requisitos para que una situación sea considerada caso fortuito o fuerza mayor, es decir, que ese hecho sea irresistible, que me vea en la imposibilidad de cumplir totalmente con mis obligaciones, que sea imprevisible, es decir, que no lo hubiera podido haber previsto antes de celebrar el negocio o de cumplir con mi obligación, y que no pueda prevenir sus consecuencias y que sea ajeno a mi voluntad, a la voluntad de la parte que no ha podido cumplir. ¿Listo? Y entonces, con esos requisitos vamos a revisar si el COVID-19, que ha sido, como ya lo saben, declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud y que afecta pues el desarrollo normal de nuestras actividades, vamos a verificar si realmente esa situación nos está afectando en el cumplimiento de nuestras obligaciones, si tenemos que verificar si existen cláusulas de fuerza mayor en el contrato que, adicional a lo que está en la norma, no me puedan blindar ante una situación como esta. Si es un evento irresistible, imprevisible y ajeno al deudor, como ya se los mostré. Y si realmente ese evento impide cumplimiento de mis obligaciones, si realmente pues la pandemia y los efectos que eso genera realmente, de manera real, me imposibiliten a cumplir con mis obligaciones, con mis compromisos, tanto con el mismo Estado como con los particulares. Cabe preguntarnos acá entonces si podemos considerar realmente el COVID-19 una circunstancia real de caso fortuito o fuerza mayor,
o que admita realmente una revisión contractual. Es no solo la enfermedad como tal, sino los hechos que generan, las consecuencias que ello genera. Si afectan directamente el cumplimiento de mis obligaciones y si, según lo que ya hemos visto, si realmente son constitutivas de un caso real de caso fortuito o fuerza mayor, si es constitutiva realmente de un tema de caso fortuito o fuerza mayor, o si admite una revisión contractual. Hago énfasis mucho en este punto porque podemos tener la creencia que pueda considerarse un caso fortuito o fuerza mayor simplemente porque se produjo en época de pandemia. Pero hay circunstancias que nos llevan a determinar que no todas esas situaciones pueden constituirse realmente como un caso fortuito o fuerza mayor o que admitan una revisión de carácter contractual. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la revisión de esos temas. Si realmente esa situación anormal afecta directamente el cumplimiento de mis obligaciones con todos los requisitos que ya les he mencionado, si realmente lo es, o si puedo pedir una revisión de los términos del contrato. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Si hay una relación directa entre la enfermedad y sus efectos, el cumplimiento de mis obligaciones, y lo que la ley considera un caso fortuito o fuerza mayor, o si se puede pedir una revisión del contrato. Una de las soluciones que hemos planteado y que vamos a insistir durante esta charla, y que es la primera, es el agotamiento de las vías de diálogo. Puede sonar de pronto muy sencillo, pero en este momento el diálogo adquiere una relevancia muy importante. ¿Por qué? Porque si yo me pongo de acuerdo con la otra parte, si entre los dos llegamos a un acuerdo, si entre los dos hay una palabra escrita, hay un compromiso, y si yo adicionalmente pues me honro y me sostengo en mi voluntad y en mi compromiso de cumplir con mi palabra, pues eso va a ser una ley para nosotros dos, independiente de los requisitos puntuales que la ley nos exija, pero ese compromiso, y más en una situación como esta, se convierte en ley para nosotros. Entonces es importante pues agotar las vías de diálogo a falta de otros mecanismos en este instante. Y por esa misma situación pues cualquier acuerdo en una circunstancia como esta se considera totalmente válido y legal, salvo si no contraviene otra norma, ya lo vamos a revisar más adelante. Y pues particularmente porque en este instante, a raíz de los mismos efectos de la pandemia, pues tanto la justicia ordinaria como terceros que intervienen como conciliadores pues no están operando a su 100%. Entonces eso nos da una oportunidad muy valiosa a nosotros como directos responsables del cumplimiento de un determinado negocio jurídico, de un determinado contrato, de una determinada obligación, para poner fin a la situación, a los efectos adversos que eso trae, y pues para solucionar la situación de manera directa. ¿Por qué insisto en este punto? Porque en este momento pues es por los efectos de la misma pandemia. Es muy difícil que entre un tercero a mediar en una situación particular. Por lo que ya les comenté, los operadores judiciales no están operando a su 100%. Se han podido, por ejemplo, hacer algunas conciliaciones de manera virtual, pero en este momento no es suficiente porque los operadores también que ejercen la labor de conciliación tampoco están operando a su 100%. Solo hay ciertas entidades, ciertas personas que están haciendo esa labor de mediar como conciliadores en una situación como esta. Y pues es por eso que en este punto se insiste en acudir ante jueces o ante terceros, ante la justicia o ante terceros para resolver una situación como el último recurso.
Entonces es más un llamado a las partes, que vean una situación como esta, que analicen los efectos de una situación como esta, que yo pueda manifestarle al otro las razones de mi incumplimiento, que la otra parte las entienda, que la otra parte efectivamente las esté entendiendo, que entienda los efectos de una situación como esta, que en muchísimo tiempo en un país como el nuestro y en un mundo como el nuestro pues no se había presentado. Y pues en toda negociación una de las partes naturalmente tiene que ceder, o incluso ambas. Incluso ambas van a ceder en algún momento determinado. Y pues allí adquiere relevancia entonces la palabra consenso. Es un consenso el que insistimos en este instante que es muy importante, que tienen que llegar las partes. Que puedan llegar las partes ante una situación como esta, pues ante la imposibilidad de acudir a terceros, a jueces, por lo complejo del asunto, como les mencioné. Es muy importante que las partes tomen conciencia de eso, se apersonen de los efectos de este contrato, no solo para una de ellas, sino eventualmente para las dos, y que lleguen a un acuerdo, a un consenso. Aquí cabe pues una discusión si, bueno, cualquiera de nosotros podría estar preocupado si realmente en esas circunstancias el acuerdo es válido o ilegal, si lo que yo pueda acordar con la otra parte realmente se considera legal o ilegal. En principio, todo acuerdo se considera totalmente válido y legal. Así de pronto desconozca inicialmente los términos del contrato o de las obligaciones a las que nos hemos comprometido. Pues obviamente hay algunas excepciones del caso, por ejemplo, yo no podría romperle los vidrios a mi vecino para cumplir con un compromiso, porque ahí se está contraviniendo otra norma y se está desconociendo otra norma, y pues obviamente el acuerdo inicial pierde eficacia. Entonces hay que revisar también muy detalladamente esa situación. En principio todo acuerdo es válido y legal, y más en una circunstancia como esta. Y pues hay un principio también que exige o que nos muestra que prima la realidad de la situación sobre las formalidades, un principio del derecho. Y en este caso puntual, pues no importa la excesiva formalidad que nos exigen en cierta medida las normas. Si hay algún acuerdo entre nosotros y si no desconoce alguna disposición, alguna norma, como la que les mencioné en el ejemplo, pues es perfectamente válido. Y como les mencioné, por la complejidad del asunto, por la complejidad de la situación en la que nos encontramos en este instante, pues es 100% recomendable que solucionemos la situación entre ambos, entre las partes afectadas. Que la otra parte me entienda, me escuche, que comprenda mis razones, y como les mencioné al principio, pues que a través de ella se llegue a un consenso. Entonces la cuarta y última opción en este caso es que tengamos ya la intervención de terceros como un último recurso a la hora de solucionar un conflicto, a la hora de solucionar una situación muy particular que se nos esté presentando. Traigo aquí enseguida una frase que encontré que dice lo siguiente: nuestro problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Eso viene muy al tema porque nosotros nos estamos preocupando más por contestar y por querer tener la razón en una situación en particular, por imponer nuestra voluntad, más que por escuchar y por entender las razones del otro. Es aquí cuando adquiere mucha importancia todo el tema del consenso que les mencioné. Yo debo escuchar a la otra parte para entender y comprender sus razones y la situación que está viviendo. Y
pues resulta contrario entonces querer imponer mi voluntad, contestar por contestar o querer imponer mi voluntad frente a la del otro. Y pues más que todo este es un llamado a ambas partes intervinientes en una relación para que escuchen, para que entiendan las razones y los efectos que ha generado pues toda esta situación que estamos presentando y que se llegue a un consenso para solucionar de manera más rápida una situación, una dificultad a la hora de celebrar un negocio, a la hora de cumplir con las obligaciones de un contrato, de un negocio en particular. Entramos acá a revisar el siguiente tema, y es que hay que tener mucho cuidado porque no toda circunstancia que estamos atravesando puede ser constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor o admita una revisión del contrato. Sin embargo, pues quiero hacerles mucho énfasis en que, como ya lo veíamos antes, de la etapa de diálogo y de la posibilidad de llegar a un acuerdo, pues va a depender que podamos solucionar nuestros inconvenientes de la manera más adecuada posible. Ese acuerdo al que hemos llegado va a ser determinante y pues va a ser nuestra ley como nuestra carta de navegación para solucionar nuestro inconveniente de la manera más adecuada. Y es por eso que lo que quede en ese documento es nuestra palabra y lo que nos comprometemos a cumplir de ahí en adelante. Voy a hacer entonces énfasis en una serie de situaciones, en una serie de aspectos que quiero que tengan en cuenta. Y es que si le dejamos que esta situación la resuelva o un conciliador o un tercero, o si definitivamente vamos a que la situación sea resuelta por la justicia ordinaria, pues muy seguramente no vamos a quedar satisfechos. Vamos a invertir tiempo y recursos en resolver una situación y pues muy seguramente no vamos a estar conformes con el resultado. Entonces, primero, de ahí la importancia de establecer el acuerdo inicial, de llegar al acuerdo inicial. Esto es un llamado a ambas partes para que lo hagan así, para hacerles ver la importancia del acuerdo y más en estas circunstancias. Y también hacerles un llamado frente a estos aspectos que quiero destacar acá. Y es que, pues ante el incumplimiento de una obligación o ante una circunstancia, pues primero, no hay que aprovecharse de la emergencia de la situación que estamos viviendo para exonerarme de un cumplimiento de mis obligaciones. Hay que cumplirlas en la medida de lo posible porque pues eso nos va a traer efectos posteriores si realmente pues yo podía cumplir con lo que me comprometí pese a la emergencia. Si realmente yo pueda cumplir, pues es mejor no aprovecharse de la emergencia para tomarlo como excusa, digámoslo así, para exonerarme del cumplimiento de ciertas obligaciones, sino cumplirlas en la medida de lo posible. Ya estos aspectos que estamos planteando es cuando definitivamente no podamos cumplir y cuando se presenten todas las cosas que les explicaba antes, que es el desequilibrio del contrato, el desequilibrio económico, y si la situación realmente es imprevisible, si realmente es irresistible y si afecta directamente el cumplimiento del contrato de mi obligación. Por lo que hay que hacer entonces un examen de cada circunstancia entre las partes y relacionar que los efectos de la pandemia como tal tengan una consecuencia directa en el cumplimiento de mis obligaciones y en la situación en particular, porque si no las tienen y estamos aprovechando la circunstancia, pues eso va a tener efectos incluso jurídicos de manera posterior. Hay que ser conscientes de eso. Hay que ser conscientes de eso y de no aprovecharse de la emergencia.
Otro aspecto de importancia es que en una situación como esta, que es totalmente extraordinaria, que no se había presentado en el país por lo menos hace muchísimo tiempo y que no había afectado en forma tal la vida cotidiana y la vida normal de los ciudadanos y de la situación del país, pues hace pensar en este momento que nadie, absolutamente nadie tiene la verdad absoluta sobre las situaciones. Nadie puede imponerle la voluntad a la otra parte. Nadie puede cerrarse a no establecer un diálogo con la parte afectada. Este es un llamado a temas como por ejemplo lo que se está presentando con los contratos de arrendamiento con las inmobiliarias. Por ejemplo, ellas conscientes de la situación pues deben ser un poco más flexibles en cuanto a los temas de arrendamiento y en llegar a un consenso y a un acuerdo con la parte afectada. Y así en otra serie de situaciones. En este momento y en estas circunstancias no podemos imponer la voluntad mía frente a la del otro y a alegar una serie de situaciones para exigir que me cumplan, que la otra parte me cumpla si las circunstancias no lo permiten. Entonces, en una situación real como esta, nadie tiene la verdad absoluta. Hay que evaluar entonces la situación real presentada y el impacto que la misma va a tener para ambas partes. Y pues va a depender de la exclusiva voluntad de ellas establecer un acuerdo en que ambas puedan ganar y puedan llegar a un consenso en el que se establezca un acuerdo ganar-ganar, es decir, que ambas partes ganen, no que una gane y la otra vaya a tener que hacer un esfuerzo adicional para cumplir un nuevo acuerdo, sino que sea un acuerdo equitativo para ambas, que se respeten los derechos de cada una y que sea un acuerdo muy equitativo para ambas y que las ponga en el mismo plano de igualdad. Aquí no hay que creerse, digámoslo así, superior frente a la otra parte afectada o que yo tengo el dominio del contrato, el dominio de la situación. No, este es un llamado para ambas partes a que entiendan la situación y lleguen a un consenso. Bueno, es posible que, pues aquí hemos planteado la vía del diálogo, pero es posible también que no se resuelva esta situación por vía de diálogos, sino que pues persistan de alguna forma las diferencias entre las partes, pese a todo lo que ya les he mostrado. Es posible que en una de ellas o incluso en ambas no exista una voluntad de ceder de pronto ante ciertos puntos o ante ciertas situaciones y que no se concrete una vía de diálogo para solucionar la situación. Insistimos en que es la más adecuada y más en este instante y más en esta situación que estamos viviendo. Insistimos mucho en que es la más adecuada para este momento en particular, por todo lo que ya les mostré, por la complejidad del asunto, porque en este momento hay una incertidumbre frente a si son viables las exigencias o las pretensiones de alguna de las dos partes que se puedan cumplir al 100%. Y porque pues adicionalmente los operadores judiciales no están operando a su 100% y pues no podemos recurrir totalmente a ellos ni a un tercero de manera adecuada para poder solucionar las dificultades, por lo que
pues se hace mucho énfasis en que sean las mismas partes que revisen toda la situación y que revisen pues el momento que estamos viviendo y lleguen a un acuerdo y que lo cumplan, lo más importante. Sin embargo, si no es posible acudir al diálogo, resolver las diferencias mediante el diálogo, hay que buscar entonces una vía conciliatoria con un profesional experto, con una entidad que esté autorizada para tal efecto. Insistimos ahora en la vía conciliatoria precisamente por todo lo que ya les manifesté. Es mucho mejor en una circunstancia como esta que la situación se resuelva rápido y que se resuelva entre las mismas partes. Que dejemos de pronto a un lado todo el tema de querer imponer nuestra voluntad, de querer imponer nuestras exigencias sobre la situación del otro. Hay que entender al otro también. Hay que entender la complejidad del asunto. Este es un llamado para ambas partes, como ya lo he dicho reiteradamente. Y pues que se busque la vía conciliatoria para solucionar estos inconvenientes, ya sea con un profesional o con una entidad que esté autorizada para tal fin. Incluso pues muchas de las partes lo que hacen pues al no poder resolver la situación en particular pues acuden a sus abogados de confianza, a sus apoderados, y muchas veces entre abogados pues se logra resolver la diferencia mucho más rápido. Esto también es posible. Que se asesoren de un profesional de manera oportuna. Insisto en que debe ser de manera oportuna antes de que la situación pase a mayores, que sea a tiempo. No cuando estén de pronto encima los plazos o cuando la situación se complique un poco más. Es conveniente resolver estos problemas a tiempo. No permitas que la otra parte imponga su voluntad frente a la tuya. Este punto es muy importante por lo que ya les he mencionado, en el sentido que nadie tiene la verdad en este momento. Estamos en un momento complejo y la situación nos afecta igual a ambas partes, igual, exactamente igual. Es una situación que nos está afectando a todos. No por ser la parte activa en la relación jurídica o la parte contratante o el acreedor. No por eso tengo que imponerle mi voluntad al otro, y más en una situación como esta, y más si el otro está en la imposibilidad de cumplir y lo ha demostrado. Si ha demostrado todo lo que ya les mencioné del tema del desequilibrio económico y del tema de la imposibilidad de cumplir porque el hecho lo está afectando, es conveniente que la parte activa en la relación jurídica ceda un poco y busquen el consenso del que tanto hemos hablado acá. Entonces es importante que para ambas partes que no se permita que la otra imponga la voluntad frente a la de la otra parte, y que imponga sus razones, porque si es así nunca se va a solucionar el conflicto y pues esto va a terminar en un tema mucho mayor, incluso hasta después de la pandemia, y no queremos que sea así. Es importante que las dos partes se entiendan y cedan un poco antes de querer prolongar esta situación mucho más. Y pues buscar siempre resolver todas estas circunstancias por estas vías que ya les he mencionado, debido a la complejidad del momento actual. Es muy importante hacer esto y más en estas situaciones porque, como les mencioné, no tenemos el operador judicial respondiendo a su 100% precisamente por la misma crisis, por la misma situación. Y pues tampoco
tampoco los operadores conciliadores están operando a su 100%, aunque como ya les mencioné, pues hay entidades que están haciendo las labores de conciliación vía videoconferencia. Pues y están utilizando pues todos los medios digitales disponibles, incluso algunas cámaras de comercio lo están haciendo y es una labor muy valiosa la que hacen en este instante, porque han resuelto ya miles de conflictos así de esta forma. Y pues ante la imposibilidad de un diálogo directo entre las partes, incluso ante una imposibilidad de ponerse de acuerdo los apoderados de las partes, aunque pues se han solucionado muchas cosas precisamente por esa vía. También aquí la vía conciliatoria de un tercero, de un conciliador, adquiere muchísima relevancia y lo ideal y lo que he insistido siempre es que solucionen sus diferencias a través de estas vías, no permitan que el tema se alargue más y más por esta situación. No permitan que el tema se alargue y que se alargue de una manera injustificada, porque las consecuencias más adelante van a ser mucho peores, no solo para la parte afectada, sino para ambas. Bueno, unas consideraciones de carácter general. Yo sé que en este momento pues hay muchas inquietudes al respecto sobre todo lo que les comenté y pues aplicado a cada situación en particular. Y pues yo sé que también hay muchos emprendedores, muchos empresarios que vieron en mi charla una oportunidad de resolver sus interrogantes y pues de buscar una solución a situaciones que pueden estar viviendo, a inconvenientes que puedan estar teniendo. Entonces, pues a continuación les voy a dar unas consideraciones de carácter general. Y, y pues al final de la charla les voy a dejar mis datos para que se contacten conmigo quienes se han conectado pues a esta charla. Con todo el gusto, si necesitan mi apoyo, pues me pueden contactar libremente y yo con todo el gusto los voy a orientar y les voy a dar pues la asesoría adecuada que requieran para cada situación en particular. Igual ya al final de la charla pues les explico todo el tema del acceso a mis servicios y los descuentos que pueden obtener. ¿Listo? Igual pues para cada integrante, para cada persona que se conectó a esta charla, pues hay un espacio para que me puedan contactar de manera gratuita también. ¿Listo? Entonces, es importante que, como ya les mencioné, en la medida de lo posible, que prioricen mucho el diálogo en una circunstancia como esta, que agoten todas las vías de diálogo posibles, por todo lo que ya les expliqué, por la misma naturaleza del momento que estamos viviendo, por cada situación en particular, porque esta circunstancia nos afecta por igual a ambas partes de la relación jurídica, nos afecta exactamente igual. No hay una parte más fuerte ni otra más débil en la situación. Ambos estamos en el mismo plano de igualdad, ambos tenemos dificultades a raíz de la situación. Entonces, qué mejor que llegar a un consenso y a un buen acuerdo en estas circunstancias. Por eso es que hay que considerar el momento actual y sus circunstancias. Hay una frase que se aplica mucho en estas situaciones: es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Es mejor que las partes dialoguen y lleguen a un consenso a tener que soportar una serie de situaciones derivadas de la falta de un consenso, la falta de un acuerdo, y más en una situación como esta, como la que estamos viviendo. No es conveniente que el tema se alargue, no es para nada conveniente que el tema se alargue y que tengamos que sobrellevar otra serie de circunstancias derivadas de esa falta de diálogo, de esa falta de arreglo en la primera etapa
y que pues el tema se alargue llegando a otras instancias que pues van a hacer que pues ustedes tengan que invertir tiempo, recursos, mmm, invertir su dinero en no solo en buscar una asesoría, sino pues en todos los trámites que lleva a solucionar una situación de estas por otras vías. Y pues no es lo conveniente en este asunto y en este momento. No es lo conveniente porque pues hasta este momento, como bien ustedes lo saben, pues hay dificultades de carácter económico que se han presentado y pues no se le puede añadir a eso otra más. Entonces, pues esto también es un llamado para que ambas partes revisen la situación y lleguen a un consenso. Hay que escuchar al otro y entender sus razones. Esto parte es más, aunque tiene pues temas jurídicos, toda la parte jurídica que ya les mencioné. Esto es más un tema humano y más un tema de escuchar al otro y de entender sus razones, de entender sus dificultades. Una de las partes o ambas partes tienen que ceder. En una negociación siempre se cede para llegar a un consenso. No hay que creerse siempre tener la razón. No hay que creer que se tiene la razón y que solo mi voluntad pueda imperar sobre la del otro. Hay que ceder y hay que establecer puntos de acuerdo en una situación como esta. Ambas partes tienen que ceder y no creer siempre que tengo la razón y que puedo imponer mi voluntad sobre la del otro. Y pues un tema muy importante que yo les expliqué a lo largo de la charla es que en estas circunstancias va a primar más la realidad de la situación sobre las formalidades del caso. O sea, no se preocupen en este momento al agotar las vías de diálogo si de pronto pues el tema desconoce un principio, una costumbre o de pronto hasta el mismo contrato si de pronto es contrario a lo que firmamos las partes en algún momento. No se angustien por eso. El tema de el arreglo directo y el acuerdo a que lleguemos las partes va a ser nuestra ley de ahí en adelante. Incluso pues el gobierno nacional en el momento en que expidió los decretos de la emergencia económica, pues tuvo en consideración ciertos aspectos y modificó transitoriamente algunas leyes que tenían pues temas muy relevantes, por ejemplo como el tema del arrendamiento. Introdujo unas normas de carácter transitorio que modifican igualmente de manera transitoria algunas normas sobre el arrendamiento de vivienda y de local comercial, por ejemplo. Y pues en este momento esas disposiciones de los decretos de emergencia pues nos van a servir como una guía para resolver ciertas situaciones, pero prima en este instante la voluntad total de las partes. Si yo quiero resolver mi acuerdo y la situación de manera rápida, pues tengo una vía súper importante en este instante, que es el diálogo y el acuerdo final. El acuerdo final, que es lo que nos va a regir de ahí en adelante. Entonces, por eso la importancia de todo lo que les he insistido en este momento. Ya es una situación pues que estamos haciendo pues el esfuerzo para que todas estas estas situaciones se solucionen de una manera directa, se solucionen directamente sin necesidad de acudir a terceros. Muy seguramente pues como ya les mencioné, cada una de las partes buscará asesorarse, por ejemplo, del abogado, del asesor legal que tengan para darle solución a la situación.
Y pues esa es otra vía también. Si yo no tengo muchos conocimientos desde el punto de vista legal, o si me, me, me veo de pronto en la imposibilidad de llegar al arreglo directo por desconocimiento en algunos temas legales, pues para eso existen los expertos, existimos las personas que tenemos pues la experiencia y el conocimiento en temas legales para apoyarlos en esas circunstancias. Y pues como les mencioné, muchas veces entre colegas, entre abogados, pues se han solucionado muchos temas así de esta índole, sin tener que recurrir a una instancia superior o de pronto a un conciliador. Mm, Esa también es otra vía súper importante. Buscar una asesoría legal y pues firmar un documento en el que con el acompañamiento de los asesores legales quede plasmada la voluntad de arreglo. Y pues lo más importante y más que todo, pues aquí ya viene todo el tema humano de ser la palabra y de cumplir mi palabra. Eso es súper importante, ya es más un tema de la parte humana, de la parte de la conciencia, de ser mi palabra, de cumplir con lo que me comprometí. Y pues eso es muy importante todo lo que les he dicho precisamente por la complejidad del momento y por las consecuencias que esto trajo. Todo el tema de la pandemia y de los efectos pues nos tomó por sorpresa a muchos y pues yo creo que no es el momento de pegarnos de pronto de las formalidades o de lo que decía el contrato, de lo que no decía. Ya es más un tema de carácter humano y de lo que les dije, escuchar al otro, entender las razones del otro y que ambas partes se dan y lleguen a un acuerdo. Eso es lo primordial. Y pues más que todo es en tener voluntad de solucionar las dificultades y de buscarles, de buscar una solución y un acuerdo en el que ambas partes ganemos. Eso es lo importante en estas circunstancias. Únete a este Ventilate Fest y deja que todo vuelva a fluir. Ventilate Fest es un festival digital para darte un aire en tiempos de encierro. Únanse, sigan haciendo sus donaciones, que es por una muy, muy bonita causa. Bueno, sea esta la oportunidad entonces para agradecerles mucho, mucho por conectarse a mi charla. Espero les haya sido de utilidad. Y aquí les dejo mis datos de contacto, mis redes sociales para que me puedan contactar y pues para quienes se conectaron a esta charla van a tener un 10% de descuento en cualquiera de mis servicios y pues el derecho a conectarse conmigo durante 15 minutos de asesoría en forma gratuita para resolver todas las dudas que tengan y asesorarlos de la mejor forma, ¿vale? Entonces por allá los espero con todo gusto y quedo entonces atento por acá para resolver a partir de este momento cualquier duda, cualquier inquietud que tengan.